DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos al resumen de noticias parlamentarias. Vamos a estar compartiendo nuevamente una hora de las noticias más importantes del día. Y antes de comenzar voy a dar la bienvenida a mi compañero José Di Mauro. ¿Cómo estás, José? Hola, Lu, ¿cómo estás? Bien, ¿todo Volviendo tranquilo? un martes que habíamos perdido la continuidad de los martes, la semana pasada por la sesión y las semanas anteriores porque, recordemos, es habitualmente copado por el tema del juicio político. Exactamente, va a ser el último martes tranquilo, podríamos decir, de acá a un par de meses, exactamente, porque la semana que viene ya sabemos que el martes más precisamente se reactiva con todo, vuelve con todo la Comisión de Juicio Político que estuvo, ¿cuánto? 2 semanas sin sesión. Claro, por la semana pasada no hubo, esta semana tampoco, al ser una semana corta. Mañana ya podríamos decir que es viernes, ¿no? El miércoles que termina. Exactamente, algunos ahí discutiendo si el tema del jueves es un asueto, es un feriado, hay gente que trabaja, gente que no. Entonces, para algunos, mañana ya arrancaría el fin de semana largo, para otros recién el día viernes. Pero lo cierto es que nosotros la semana que viene tenemos una semana muy cargada de actividad parlamentaria. En principio, el día martes va a estar cargado de actividad parlamentaria porque se vuelve a reunir a las... a ver, ¿a qué hora era la Comisión? Juicio Político a las 13 o 13 horas juicio político. Recordemos que, bueno, este juicio contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia que sigue en esta etapa de las testimoniales, ¿no? Recordemos que el juicio político tiene diversas etapas. Todavía estamos en la etapa de las testimoniales. Hay muchos que están citados a comparecer para dar sus testimonios respecto a los diversos temas que están como en agenda de juicio político, ¿no? Sí, la semana que viene dedicada, como decíamos ayer, al 2x1, el tema del fallo del 2x1, el fallo Muiña, y con la presencia de varios periodistas que, bueno, van a prestar testimonio respecto de notas que escribieron en su momento y, bueno, las vinculaciones que eventualmente puedan llegar a hacer con relación a lo que los que los convocan desde el oficialismo, a esos periodistas, bueno, indagando en torno a la posibilidad de que tengan que ver la cuestión de ese fallo que involucra a 2 de los jueces actuales de la Corte Suprema con eventuales presiones a la jueza Hayton de Nolasco, que en esa oportunidad, ya por 2017, se había sumado a ese fallo por mayoría que otorgó el 2x1 a un condenado por lesa humanidad. Exactamente, entonces como vemos va a ser una jornada que seguramente muchas personas van a estar expectantes, ¿no? El tema del 2x1 es un tema que genera como ciertas, yo no creo que genere ciertas voces a favor, sí, muchas voces en contra en su momento cuando se terminó beneficiando a este ex represor por el tema del 2x1, por ese polémico fallo de la Corte. Salieron tanto oficialistas como opositores del momento en el año 2017, habían dicho que estaban en contra, ¿no? de beneficiar de alguna manera con este beneficio que tiene el derecho penal de establecer cada 2 días, de contabilizar en realidad cada 2 días, por 2 días cada día de condena, ¿no? Claro, contabilizarlo por 2. Pero si bien lo es el oficialismo en ese momento, que era el gobierno de Mauricio Macri, si bien los oficialistas en ese momento habían salido a decir que no estaban de acuerdo con este fallo, pero que también dejaron en claro que en una república no hay que intrometerse en las decisiones de los demás poderes. Respetaban los fallos de la Corte, como también el funcionamiento del Poder Ejecutivo y a la vez el Poder Legislativo. Por eso creo que todas estas versiones de lo que fue ese año 2017, que terminó generando también muchas marchas aquí, no solamente en Plaza de Mayo, aquí frente al Congreso, muchas más, las abuelas de Plaza de Mayo, las madres de Plaza de Mayo, organizaciones de derechos humanos. ¿Por qué? Porque se corría el riesgo o el temor de que esto pudiera sentar un precedente de este beneficio y que otros personas condenados. Condenados, claro, no eran excondenados, personas que estaban efectivamente condenados, puedan pedir ese mismo beneficio. Así que fue como un tema que generó mucho revuelo en ese momento en los medios y en la sociedad también. Así que seguramente que el martes se va a volver a poner en agenda ese tema, ¿no? Y generó sobre todo en la reacción del Congreso de la Nación a partir de una ley aprobada por amplias mayorías en las 2 cámaras. Exactamente. Y también el día martes habíamos dicho que tenemos una
agenda bastante cargada porque se reúne la Comisión de Acción Social y Salud Pública, donde van a tratar el tema de la seguridad del paciente y también la evaluación de tecnologías sanitarias. Recuerdo que el año pasado hubo una reunión. Sí, hubo dos. Hubo dos que trataron este tema. Sí, yo me acuerdo que le habíamos hecho incluso una nota al diputado Daniel Goyán, que había hablado específicamente de este tema, ¿no? De la necesidad de ampliar de alguna manera todo el mecanismo de la seguridad del paciente y también el tema de la evaluación de las tecnologías sanitarias, ¿no? Seguro, sí. Y bueno, es una iniciativa que nace, son dos proyectos en realidad, y la parte de seguridad sanitaria es una iniciativa que impulsa el diputado Fabio Ketlas. Sí. Tiene varias maneras de decirlo, Ketlas vamos a decirlo. Sí. Bueno, que él recordaba que lo impulsó a partir de un contacto que tuvo con una madre de un paciente que murió, que falleció por una cierta mala praxis que hubo en esa oportunidad, un joven, y que él la conoció durante la campaña, haciendo campaña de 2017, y bueno, esos son esos contactos con la sociedad civil que se transforman después en leyes. Veremos si prospera esto. Hubo, como bien decías, hubo dos reuniones informativas y habrá la posibilidad de que vuelva a haber otra reunión informativa para avanzar recordemos, las reuniones informativas son aquellas en las cuales se invita a gente y especialistas que exponen sobre tal o cual tema y finalmente después se abocan los miembros de la comisión a avanzar con el eventual dictamen. Exactamente, entonces podríamos decir que va a ser la tercera reunión informativa respecto de este tema, ¿no? Que tiene que ver con las tecnologías, con todo el tema de la evaluación del paciente. Recuerdo que, no recuerdo bien a qué diputado era que le hacíamos una nota en ese contexto. Estoy hablando, habrá sido mediados del año pasado, que habían tratado también este tema. Como bien decía José, se reunieron 2 veces para tratar este tema y hablaba de, como decía José, de este tema de las malas praxis, ¿no? De cómo por ahí cuando un médico te da un diagnóstico, es quedarte solamente con ese diagnóstico o tiene que pasar por la evaluación de otros profesionales más de la salud como para rechequear ese diagnóstico, ese tratamiento. Bueno, con todas estas cuestiones tiene que ver para darle de alguna manera más seguridad al sistema sanitario, ¿no? Sí, y tiene que ver mucho, bueno, pasa justamente la parte de la seguridad del paciente, también de la seguridad de los profesionales médicos, también porque está la cuestión, una de las cosas que contempla este proyecto tiene que ver con, la interacción entre los familiares y el personal médico, porque recordemos, en muchas oportunidades cuando los familiares reaccionan mal y bueno, se la agarran, increpan y muchas veces llegan a cuestiones mayores con el personal médico. Y también recuerdo que en esa primera reunión que había habido, una diputada, la diputada Chala, que es tucumana, ella contaba, ella fue ministra de Salud de la provincia de Tucumán, pero también durante muchos años fue titular de un hospital, el hospital principal de la provincia de Tucumán. Y en esa oportunidad ella contaba, por ejemplo, y esto tiene que ver con seguridad del paciente, cuando una vez estuvieron a punto de intercambiar una beba. Se la llevaba otra mamá. En realidad no era un robo de beba, sino que se habían equivocado. Se había equivocado la enfermera al ponerle la ropita y habían intercambiado las ropas y saltó todo. En el momento, ¿no? Funcionaron los elementos de seguridad justamente porque por la pulsera que tenía la beba, y al salir sonaron las alarmas y justamente se pudo compensar, sino realmente lo que hubiera pasado. Lo que hubiera pasado, cómo terminás eso es seguridad del paciente también. Exactamente. Bueno, tiene que ver justamente con todos estos controles dentro de los establecimientos sanitarios, tanto del ámbito público como del ámbito privado, también en una salita de primeros auxilios, ¿no? Los famosos los CAPS, ¿no? Los centros asistenciales, con todas todas las áreas de salud que competen, donde va una persona quizá cuando tiene una emergencia dentro de un barrio, quizá le queda lejos acceder a un hospital y va a una de esas salitas del barrio. Bueno, todo esto, estas políticas abarcarían a todos los centros y los establecimientos de salud de claramente dictaminarse y luego tratarse en el recinto y que eventualmente queden convertidos en ley.
ahí, pero es un tema muy interesante para tenerlo en cuenta y para hacer el seguimiento, y que seguro el día martes vamos a estar haciendo el seguimiento. Todo va a depender de cuánto dure juicio político, ¿no? Sí. Porque juicio político en la agenda está previsto que arranque el martes a las 13 horas y la Comisión de Acción Social y Salud Pública está previsto que arranque a las 17 horas. Seguramente el juicio político se va a extender hasta aproximadamente las 19, 18, como con suerte. Es lo que viene pasando, sí. Con suerte seguramente, pero bueno, seguramente que cuando termine juicio político luego se va a poder ver lo que fue el resultado de la sesión de Acción Social y Salud Pública, donde van a tratar este tema tan interesante. ¿Cómo ves el panorama del juicio político? ¿Decís que van a comparecer todos los testigos? ¿Vos qué decís? Y bueno, en este caso se espera que asistan cuatro periodistas, justamente 4 o 5. Son, a ver si tenía el listado, recordemos, sí, Irina Hauser, de Página 12, sí. Luciana Bertoia, Martín Granowski, Silvana Boschi e Ignacio Miri. Bueno, se espera que todos asistan. Recordemos que originalmente se había hablado de citar también al periodista Jorge Lanata, todos a raíz de comentarios o notas que hicieron en su momento referidas con ese fallo sobre el 2x1. Yo creo que sí, en esta oportunidad. Bueno, también iba a estar Garabano, el exministro Garabano, que dijo que la vez pasada no podía, la semana anterior no podía asistir, pero mostró disposición, así que se supone que esta semana sí estará. Ya habría confirmado que va a estar presente el martes que viene. Y bueno, nosotros, si te parece, José, vamos a empezar a repasar la palabra a los distintos legisladores y legisladoras nacionales. En esta oportunidad vamos a escuchar la palabra de la diputada Virginia Cornejo, que hablaba sobre el proyecto de agrobioindustria. A ver qué decía. No pertenezco a la comisión. Se estará debatiendo los puntos a favor y los puntos en contra, pero sin duda creo que lo que se viene es un país distinto, donde se va a buscar acomodar la economía, y que la economía sea la que derrame soluciones a la enorme cantidad de gente que hoy necesita esas soluciones. No podemos vivir pensando en que tenemos que sacar una exhibición impositiva, en que tenemos que sacar beneficios solamente a algunos sectores. El Estado debería tratar de acomodar todo lo que son todas las necesidades que tenemos los argentinos a través de un orden. Y esto es lo que nosotros no vemos, que estén en posibilidades de ordenar tantas cosas que se necesitan. Si esta ley de agroindustria sirve para mejorar situaciones, ahí vamos a estar. Si esta ley es para generar beneficios sectoriales, la verdad que creo que eso no es lo que necesitamos hoy, porque entonces vamos a seguir profundizando esto y no vamos a lograr de alguna manera ese país que queremos. Ahí escuchábamos la palabra entonces de la diputada Cornejo, representante de la provincia de Salta, que era muy clara, ¿no? Decía que si este proyecto viene a traer soluciones amplias y abarcativas, van a apoyar, pero si beneficia solamente a un sector, seguramente que no acompañarán. Y para meternos en el tema tenemos a nuestro compañero José, que nos va a explicar a través de unas placas cuáles son los temas que vienen en la agenda, y vamos a arrancar, tengo entendido, por este tema, por agroindustria, ¿no, José? Así es, Lu. Bueno, vamos a arrancar. Primero vamos a comenzar por el nombre que definitivamente se le puso a este proyecto. Hay que desmenuzar ese nombre. Sí, es bastante largo. Sí, porque fue cambiando. Sí. Recordemos, este es un proyecto que se presentó en 2021, fue el Poder Ejecutivo el que lo impulsó en su momento, y en ese entonces estaba el ministro Julián Domínguez. Y finalmente se llevaron a llamar de agroindustria, después de agrobioindustria. Lo de bio voló al final y se terminó llamando Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal Inclusivo, Sustentable y Exportador. Sí. Bueno, hay que decirlo. Hay que decirlo. Va a seguir siendo agroindustria. Exacto, resume todo. Sí, este proyecto fue analizado hace 3 semanas fue presentado por el Poder Ejecutivo en su momento en 2021 y perdió estado parlamentario el 28 de febrero pasado. Ahora fue vuelto a presentar por Marcelo Casareto y otros 16 diputados. Marcelo Casareto, que recordemos que es el titular de la Comisión de Industria. De Industria, sí, así es. Fue el 16 de marzo pasado con una serie de modificaciones
él es el presidente y él durante esta reunión, este plenario que hubo entre agricultura e industria, justamente aclararon que, bueno, ahora, como había perdido estado parlamentario, lo volvían a presentar esta vez los diputados para no perder tiempo, que no fuera el Poder Ejecutivo, porque hay cuestiones burocráticas que, justamente para agilizar el tema, este es un proyecto que todos esperaban que fuera aprobado el año pasado. Recordemos. ¿Por qué considerás, José, te pregunto, ¿no? De que si bien querían aprobarlo, pero al final terminó perdiendo estado parlamentario? ¿Qué pasó que no lo trataron? Sí, justamente fueron muchas. Primero, bueno, no se ponían de acuerdo. Sí. Originalmente, el presidente de la Comisión de Agricultura, el diputado Burjaile, decía que él cuando lo vio estuvo totalmente en contra. El proyecto fue mutando, fue analizándose, fue haciéndose aportes, fue muy discutido tras bambalinas, porque realmente había las reuniones públicas no fueron tanto, hubo muchos asesores detrás de todo esto. Lo que se terminó avanzando, se habían puesto en un 90% de acuerdo en el tema. La comisión cabecera era Agricultura, así que Agricultura tenía que manejar el tema de Agricultura es manejada por la oposición. Justamente no es habitual que esto suceda. En general me llamó la atención que no fuera Industria la que fuera comisión cabecera, pero bueno, teniendo en cuenta que Industria es del oficialismo. Pero bueno, en definitiva lo que pasó con Agricultura es que justo estalló el tema de humedales. Hubo una fuerte presión para tratar el tema de humedales, la fuerte presión que ejerció la Comisión de Recursos Naturales. Se quería avanzar con el proyecto original, el dictamen original que ya había perdido estado parlamentario con el tema de humedales. Agricultura puso el grito en el cielo por ese tema, porque no habían sido ellos consultados en su momento. El dictamen ese original había pasado solamente por recursos naturales y entonces, ¿qué hicieron? Pisaron este proyecto. Dijeron, bueno, definamos humedales primero y después volvemos a tratar este tema. Claro, ahora que este proyecto tiene que volver a pasar por todas las comisiones, empezar a juntar nuevamente el caminito de los dictámenes para poder llegar al recinto. Este proyecto se definió en el tema, en el plenario ese que hubo hace 3 semanas con la gente de Industria y Agricultura. Fue una reunión informativa sobre todo para los diputados, porque no había asistentes de otros sectores, pero se planteó como que no necesitaban quórum, porque ahí cuando mostraban las cámaras de Diputados TV, mostraban y el recinto estaba bastante vacío, pero era solamente para informar los cambios que se habían acordado durante este año y medio, que fueron de negociaciones, como decíamos, tras bambalinas. Y bueno, ahí fue que el diputado Casareto, que se encargó, llevó la voz cantante de todas las modificaciones de un proyecto que originalmente tenía 15 artículos y que terminó teniendo 22, que en esa inflación de artículos que mencionábamos ayer, justamente cuando nos referíamos a este tema, no implica que sea una inflación en burocracia, por el contrario, se eliminaron determinadas cosas, se habilitó el tema de ventanilla única, se trata de agilizar los temas sobre este tema que en definitiva representa beneficios e incentivos para el sector. Veremos qué es lo que terminan acordando, porque en definitiva lo que se dijo al cierre de esa reunión informativa fue, Casareto dijo, bueno, miren, analícenlo a los diputados, después la idea es hacer una nueva reunión, ahora ya un plenario que incluya presupuesto de Hacienda, pero ya para avanzar con el dictamen y para que termine avanzando hacia el recinto. Ahí escuchábamos a la diputada Cornejo que expresaba ciertos cuestionamientos. Ciertas condiciones para darle o no el apoyo. Claro, ¿no? justamente. Claro. Y en definitiva lo que terminaban diciendo era que los cambios que quieran, esto es lo máximo que se pudo llegar, o por lo menos hasta ahora, dijo Casareto. Tengan en cuenta para las modificaciones que quieran hacer que no retrase aún, que esas modificaciones no terminen siendo un dilatando retraso la más, cuestión, claro, y que nuevamente se termine pasando el tiempo, ¿no? Claro, por que eso. De por sí va a ser difícil juntarlos para tratarlo en las diferentes comisiones, luego en el recinto, teniendo en cuenta el contexto del año legislativo y que muchos diputados están trabajando para las campañas en sus territorios. Claro, imagínense
bueno, ahí fue, esto fue, decíamos, antes de este receso, y tengamos en cuenta que habló de una futura reunión, entonces que por ahora no aparece. Yo lo que creo es que esto va a ser, la idea es, si se liman todas los cuestionamientos, las críticas que pueda llegar a surgir, porque hay apoyo desde la oposición. Burchay es la voz cantante y él está de acuerdo con el proyecto, que antes no y ahora sí. Entonces habría cierto acuerdo, estaría el número para avanzar con el dictamen y hacia una... Yo creo que en la próxima sesión este tema va a estar en la próxima sesión. Cuando sea que se vaya, entiendo que será la otra semana antes de terminar abril, este tema estaría primero en la grilla para ser debatido. Si te parece, José, entonces vamos a ir escuchando la palabra de los distintos legisladores que opinaban respecto al tema de agroindustria. En esta oportunidad vamos a ver qué decía el diputado Lucas Godoy, representante de la provincia de Salta. Que ha pedido el gobierno. Me parece que es un proyecto interesante, la búsqueda de planificar de acá a las próximas décadas, bueno, que crezcan básicamente las exportaciones y se fortalezca la industria agropecuaria, básicamente. Y también nosotros queremos buscar los acuerdos necesarios. Recordemos que es un tema central que sí compete a mi comisión, a legislación general, que tiene que ver con la adecuación de las normas recomendadas por Gafi en el ámbito de la UIF. Bueno, todavía estamos trabajando en lograr esos acuerdos. Yo lamento que todavía no lo podamos resolver. Tenemos nosotros toda la voluntad, hemos convocado al diálogo a Juntos por el Cambio. Lamentablemente la Comisión de Legislación Penal no ha convocado, sí lo hicimos desde Legislación General y de Finanzas, pero tengo expectativas de que eso también tenga un marco de resolución. El proyecto que había venido del Ejecutivo, claro, allá por el 2021, ajá, que se comenzó a trabajar, o que se trabajó el año pasado. Allí está Ricardo Burchay como presidente de la comisión y se ha ido. Yo no la integro, pero provengo del sector agropecuario, así que obviamente que es una ley a la cual le he prestado atención y se han avanzado en algunas modificaciones entre oficialismo y oposición. Como perdió el estado parlamentario el 28 de febrero, se la ha representado y entiendo que es una de las leyes sobre las cuales hay un consenso mayoritario, no sé si unánime, pero me parece que es muy amplio el consenso que hay y entiendo que va a tener, no sé si pasará por diferentes comisiones o si va a existir un plenario, pero creo que es una de las leyes que hay voluntad política de que se pueda transformar ese proyecto en ley y que en definitiva sea una política de Estado en un país como la Argentina, donde la actividad bioindustrial es tan importante y donde además creo que hay una extraordinaria oportunidad para la Argentina, propio de las circunstancias del mundo, donde no solo tenemos conocimiento de parte de los que son productores, sí, un trabajo muy importante desde lo que tiene que ver con la bioagroindustria y también las oportunidades que el mundo brinda. Creo que está trabajado el tema y que hay consenso para que esto avance. Hay consenso para que esto avance, decía el diputado. Y uno de los temas que también se meten fuertemente en el tema de la agenda y que los diputados empiezan a hablar ya desde el año pasado, y podríamos decir desde el principio de la pandemia, tiene que ver con la ley de alquileres. Vamos a ver qué decía el diputado nacional Miguel Ángel Base respecto a la ley de alquileres. Primero, estoy totalmente de acuerdo con que hay que avanzar en este tema de alquileres porque está clarísimo que la actual ley genera un perjuicio enorme, sobre todo a los inquilinos, y hay que tratar de resolver esta situación. La ley lo que hizo fue producir una reducción brutal del mercado, con lo que han desaparecido muchísimas propiedades, casas, departamentos que podrían haber estado en alquiler, y lo que ha generado un aumento demasiado importante de los alquileres que se dan, o que se producen, o que se ofrecen, y esto ha generado
consecuencias negativas importantes para los inquilinos. Está clarísimo que tenemos que trabajar en esa dirección. La verdad es que nosotros veníamos trabajando desde el año pasado, se trabajó bastante, el año anterior también, en tratar de resolver esta situación. Hubo ahí discusiones de los distintos bloques, en Juntos por el Cambio llegamos a una posición común, pero bueno, no encontramos coincidencias con el oficialismo y eso trabó el tratamiento de una ley nueva que viniera a reemplazar a la ley vigente. Desde nuestro punto de vista, el hecho de haber trabado el tratamiento es un error importante. Nosotros le señalamos al oficialismo en más de una oportunidad que había que avanzar rápidamente con la ley de alquileres, más allá de los detalles de la ley que estábamos discutiendo. Y una opción clara, por lo menos desde mi punto de vista, es justamente la derogación de la ley actual. Algunos sostienen que, bueno, con la derogación de la ley actual no alcanza y que habría que avanzar en una nueva legislación para resguardar intereses de los inquilinos. Yo no tengo problema en que esto se dé de esa manera, pero lo que digo es que esto hay que resolverlo urgente. Entonces a mí me parece que la derogación de la ley actual es un primer paso y que, bueno, que serviría sin ningún lugar a dudas para resolver la urgencia, porque es un tema, uno de los temas más urgentes que hay que resolver en la Argentina sin ninguna duda. Así es, el diputado decía que es uno de los temas más urgentes que hay que resolverlo ya ahora, en lo inmediato. Y hubieron también rumores estos días respecto a la reunión que tuvo el presidente de la Nación con el titular de Economía, Sergio Massa, de la posibilidad de alguna manera derogar la actual ley de alquileres. ¿Qué tenés para contarnos, José, respecto a esto? Sí, justamente se trascendió que hubo, durante el almuerzo que compartieron el presidente de la Nación y el ministro de Economía, se habló del tema y se trascendió que se va a avanzar con una suspensión de la ley vigente. Trascendió eso. Algunos a mí lo que me dijeron es que se va a seguir estudiando el tema, porque ya se especulaba con que el anuncio se podría llegar a hacer mañana. Mañana el ministro Massa va a hacer una serie de anuncios que tienen que ver con el dólar agro y esas cuestiones, pero mañana no se va a anunciar nada sobre el tema alquileres, pero en las próximas horas se está hablando de tomar unas medidas que a lo mejor podría... A mí me llamaría mucho la atención lo que trascendió de eso de que se fuera a llegar a derogar. Claro, porque ¿qué régimen utilizás para los contratos que están actualmente en curso, no? Las personas que le vencen el alquiler ahora a fin de mes, el mes que viene, ¿en base a qué ley van a tener que regir los nuevos contratos entre las partes, no? Esto era algo que quería desde la oposición. Ahí lo mencionaba Base también. Lo querían a lo mejor avanzar con el tema de una derogación de la norma para que, bueno, arrancar desde cero y manejar. La pregunta era, la pregunta que te haces vos justamente es, ¿con qué se manejan? Y bueno, con el Código Civil, como era antes. Claro. O sea, con acuerdo entre las partes, fundamentalmente. Me resulta muy extraño que haya una medida de ese tipo. Yo creo que sí, que sería muy bueno y que es muy probable que se avance con una medida. Me resultaría muy extraño que terminen yendo a lo que desde Juntos por el Cambio, un sector, el sector más duro, era lo que venía reclamando. Porque, bueno, ahora vamos a ir a lo que es el trámite de lo que fue la ley de alquileres acá en el Congreso de la Nación. Sí. Recordemos que está en la Cámara de Diputados una reforma de la ley de alquileres 27.551 que fue aprobada, y yo recuerdo, fue aprobada en noviembre del año 2019, durante la gestión Cambiemos, fue tramitada durante toda esa gestión, muy debatida. En la Cámara de Diputados no tuvo ningún voto en contra, fue masivamente 190 y pico a favor y solamente 20 y pico en abstenciones, nada más. O sea que fue la ley que rige actualmente, recordamos que fue votada por todos. Claro, o sea, tenía un amplio consenso que se alcanzó al cabo de muchísimas reuniones que hubo, muchas informativas. Muchos ajustes en los articulados también, ¿no? Pobre Lipovetsky, que le quedó, que él era el presidente de la Comisión de Legislación General, y bueno, le quedó el ensayo de que había sido un proyecto que había impulsado. Él no lo había hecho. ¿Quién era el presidente en ese momento de Legislación General? Él, Daniel Lipovetsky. Claro, porque actualmente es Lucas Godoy. Ahora es Lucas Godoy, había sido Cecilia Moró, y ellos tuvieron que lidiar con esta reforma, que es lo que está avanzando acá. La ley 27.551, terminó aprobándose en el Senado en tiempo de pandemia. En junio
del 2020. Claro, cuando estamos dentro, hacía poquitos meses que estábamos en el contexto de pandemia. Claro, 41 votos a favor, ninguno en contra, pero ¿qué indica ese número? Que eran solamente la aprobaron con los votos del oficialismo que del Frente de Todos. ¿Qué es lo que había pasado? Juntos por el Cambio no es que estuviera en contra de esa ley, sino que no quería tratar ese tema, eran las peleas que había en tiempo de pandemia de si se podía avanzar con temas que no tuvieran que ver con la emergencia sanitaria o no. En ese momento se levantaron y se fueron los de Juntos por el Cambio y lo aprobaron, pero si hubieran estado presentes y si hubieran acordado ese tratamiento, lo hubieran apoyado como había. En cambio, en diputados, recordamos que sí, lo aprobó incluso la oposición en ese momento, ¿no? Claro, porque estamos en contexto de pandemia, en diputados vinieron la oposición en ese momento y aprobó la ley de alquileres, pero en el Senado no pasó lo mismo porque, como dice José, consideraban que había otros temas para tratar en el contexto de emergencia sanitaria que estábamos, situémonos en el contexto, ¿no? Junio del 2020. Estábamos ahí cuando no se conocía nada todavía del COVID, había muy poca información, no había vacunas, estaba todo restringido, pero no quería decir que la oposición no estaba en contra, ¿no? de esta ley. Claro, y el tema era que la manera de sesionar, porque recordemos, era de sesionar a través de Zoom, no estaban muy convencidos todos los sectores. Y entonces, en definitiva, tenían cierto... Bueno, fue lo que pasó, pero en definitiva, esta fue una ley muy consensuada, pero que en la práctica y con un contexto inflacionario tan alto, no pudo funcionar. Entonces, en definitiva, ¿a dónde llegamos finalmente? Que en un plenario, lo último en que quedamos del tratamiento acá en la Cámara de Diputados fue en un plenario de Legislación General y Presupuesto y Hacienda realizado el 22 de junio del año pasado. O sea, hace mucho tiempo ya, el Frente de Todos avanzó con el despacho de mayoría que reivindica la ley actual. Porque por eso yo digo, me da duda de que terminen derogando esta norma. Porque el oficialismo acá está bastante de acuerdo después de 3 reuniones informativas que hubo. Alrededor de 80 expositores que hubo en su momento. Juntos por el Cambio y bloques federales suscribieron uno de minoría que modifica la norma, en ambos casos introducen modificaciones, pero en definitiva lo que termina sucediendo es que, bueno, acá están las varias jornadas informativas por las que habían pasado más de 100 expositores de todos los sectores, pero no se alcanzó un consenso, aunque sí, ambos proyectos avanzan con beneficios impositivos para promover la oferta de propiedades. Exactamente, y en esas reuniones informativas recuerdo también que vinieron representantes de los 3 sectores, podríamos decir, representantes de los inquilinos, de los propietarios y también de las inmobiliarias. Entonces ambos a exponer respecto de cómo les perjudicaba o les beneficiaba el tema de la ley nueva. Creo que ninguno llegó a la conclusión, al acuerdo que haya beneficiado a alguna de las partes, y esto fue lo que terminó, bueno, considerando de que se empiecen a tratar o a trabajar sobre otra ley. Y si te parece, José, vamos a ver qué decían los diputados nacionales respecto a la ley de alquileres. Y en esta oportunidad tenemos la palabra del diputado nacional Luis Di Giacomo, a ver qué decía respecto a alquileres. Nosotros creemos que en esto, bueno, es una buena ejemplificación de lo que significa ir por el medio de la cuestión y buscar un consenso mayoritario. Hay quienes proponen un control férreo del Estado, una presencia absoluta a través de institutos inclusive, que después lo único que hacen es cargar de funcionarios que terminan siendo beneficiarios de ese instituto creado. Y hay quienes por el otro lado dicen, no, libre mercado, que el mercado decide que haga lo que quiera. Creemos que hay que ir por el medio de esto. Primero, ninguna ley va a solucionar el problema de la vivienda. El problema de la vivienda se va a solucionar únicamente cuando el país salga de esta crisis y, por ejemplo, habiendo fondos, se destinen fondos a la construcción de viviendas para alquilar. Se empiece a fomentar lo que significa la construcción de viviendas para alquilar. Con exención impositiva, con ventaja, con toda una serie de cosas que se pueden hacer perfectamente. Eso sería una solución de verdad. Mientras tanto, a mí me parece que lo que pasó con esta ley que se hizo, digamos, la intencionalidad que pudo tener el legislador en un principio de alargar los plazos para que la gente no se viera tan, digamos, tan necesitada de estar cada 2 años renovando, entonces de esto lo único que se beneficia es el sector inmobiliario, digamos, el intermediario. Sí. Se va a 3 años, a su vez fijamos una vez por año el aumento. Claro, en una realidad de paritarias inclusive que se están planteando cada 90 días,
pensar en un alquiler que te aumente una vez por año, el propietario lo que va a hacer es decir, bueno, yo si esto me va a aumentar dentro de un año, ya mismo lo estoy alquilando mucho más caro de lo que hoy lo alquilaría. Y después sucede que al año le viene el 100%, porque la inflación está cercana al 100%, y el mismo inquilino dice, no, a mí no me aumentó el sueldo el 100%. Y seguimos en el mismo problema. Entonces, buscar un término intermedio para que se abra un poco más el mercado, para que verdaderamente se pueda ver, tratar de blanquearlo, digamos, que este es otro de los grandes problemas de este país. Es decir, la economía es informal por todos lados. Entonces, cada uno trata de ver cómo dentro de esta maraña de cosas saca su propia ventaja. Ley de alquiler es uno de los grandes problemas que tiene este país, claramente lo decía el diputado Di Giacomo. Y nosotros llegamos a la primer media hora del programa, vamos a hacer una pequeña tanda, quédense con nosotros que en minutos nada más volvemos y seguimos compartiendo mucha más información parlamentaria. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos. Es un proyecto que suscribimos 18 de los 19 diputados nacionales en la provincia de Santa Fe con la idea de poder preparar a la justicia federal para el sistema acusatorio adversarial que impone nuestro nuevo Código Procesal Penal. No solamente prevé jueces de garantía, fiscales, defensores que van a tener un rol preponderante en la nueva dinámica del sistema, sino inclusive también corrige algunos desfasajes históricos. 47 años del golpe cívico-militar, queríamos recuperar un poco uno de los testimonios que da una de las sobrevivientes de la dictadura, que es una de las que presenta uno de los pedidos de juicio político en su caso particular contra el presidente de la Corte, Horacio Rosati. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. Tenemos este desafío de la izquierda, marcar. ¿Por qué? ¿Cómo se genera empleo genuino? Venimos insistiendo. Reducir la jornada de trabajo a 6 horas, 5 días a la semana, sin afectar el salario, obviamente, para repartir las horas entre ocupados y desocupados. Que el salario mínimo cubra el costo de la canasta familiar. Lo que se logró esta semana es producto del enorme esfuerzo que hace la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, para obtener consensos en el abordaje de los temas. También, obviamente, nuestro presidente de bloque, Germán Martínez. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras.
una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Hay una carta, una convención americana de los derechos humanos y la penalización del aborto, la penalización absoluta del aborto es contraria a los derechos que reconoce la convención. Entonces nosotras aspiramos a que la Corte le diga al Estado de El Salvador: usted no puede seguir aplicando una legislación y unas políticas que son contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos. Las personas con discapacidad estamos o invisibilizadas, a veces infantilizadas y otras veces consideradas como incapaces. Entonces, lo que no se termina de considerar, por eso es tan importante el decir somos personas con discapacidad, porque el ser persona indica que somos sujeto de derechos. Punto Género, lunes, 23 horas. ¿Cómo va a pagar? ¿Efectivo? ¿Débito? Pago lo que es justo. Hoy podés pagar como quieras, pero pagando siempre lo que es justo. Precios Justos es un compromiso entre todas y todos que nos permite desde la app avisar de faltantes e irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Esta medida va a traer orden en los precios y en las casas de cada familia. Bájate la app, escanea y conoce los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Continuamos con el resumen de noticias parlamentarias. En la primera media hora del programa estuvimos adelantando que el martes a las 17 horas se va a reunir la Comisión de Acción Social y Salud Pública, y para contarnos y para darnos un poquito más de información está nuestra compañera Lourdes López en el móvil. Lourdes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Lu? Bueno, saludarlos también, por supuesto, ahora sí, saludarte, Lu, saludarlos, José, también a toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Bueno, muy bien, y también de alguna manera pensando en lo que va a suceder la semana que viene. Bien lo decías vos, el próximo martes 11 de abril, luego de que se inicie el juicio político, o la comisión de juicio político, vamos a decirlo correctamente, respetando el artículo 53 de la Constitución Nacional. Esto sería a partir de las 13 horas. Bueno, luego se va a estar dando a las 17 en la sala 2 del anexo C, esta Comisión de Acción Social y Salud Pública, que es presidida por la diputada Mónica Fein, donde se van a abordar algunas cuestiones que tienen que ver con la seguridad del paciente. Bueno, recordemos que la última ley que tuvo dictamen en esta comisión fue precisamente las modificaciones del artículo 23 y 45 de la Ley de Sangre Humana, que ya tuvo su aprobación en diputados la semana pasada en la sesión. Pero precisamente en esta próxima comisión informativa van a llegar expertos donde van a estar tocando este tema que también es importante para la Organización Mundial de la Salud, que fue trabajado en la última edición de la Asamblea Mundial de la Salud y que se piensa o se instalaría ya el 17 de septiembre como Día Mundial de la Seguridad del Paciente. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de seguridad del paciente se refiere precisamente a este término, que lo voy a leer ahora y me voy a servir de la información. Es el intento consciente de evitar lesiones causadas por la asistencia médica y la condición previa
para la realización y la condición, de cualquier actividad clínica se tiene en cuenta porque existe cierto grado probable de riesgo, pensando también que sea inherente a cada paso del proceso del cuidado. Bueno, cuando hablamos de esto entendemos también que puede haber distintos tipos de problemas frente a la seguridad del paciente, de la práctica clínica, de los procedimientos, de los mismos médicos, del mismo sistema médico o del sistema en general. Bueno, hay un montón de cuestiones que pueden llegar a influir y es una de las principales causas, tanto de muerte como de discapacidad, cuando tenemos que hablar de la seguridad del paciente a la hora de exponerse a un tratamiento médico o a la atención médica en sí. Es por eso que, bueno, se busca también de alguna manera brindar todas las herramientas, informar al respecto. Van a estar llegando especialistas para hablar sobre seguridad del paciente y sobre evaluación de tecnologías sanitarias el próximo martes 11 de abril a las 17 horas en esta casa parlamentaria. Perfecto, impecable tu trabajo, Lu. Gracias por esta información y nosotros tenemos que cambiar el ángulo de la información y meternos en lo que tiene que ver con créditos UBA y para eso vamos a escuchar lo que decía el diputado nacional Pedro Galimberti respecto a los créditos UBA. A ver. El proyecto que había venido del Ejecutivo, allá por el 2021, que se comenzó a trabajar, o que se trabajó el año pasado, allí está Ricardo Burjaile como presidente de la comisión, y se ha ido, yo no la integro, pero provengo del sector agropecuario, así que obviamente, de hecho, soy uno de los que acompaña la movida que lleva adelante Julio Cobos, digamos. Interesante, a ver. Pero que... Y bueno, básicamente tenemos... el Estado tiene una responsabilidad más allá de que... Sí, sin duda. Como dice la ley, que los contratos deben celebrarse, interpretarse de buena fe, claro, en la medida que las partes hayan obrado con cuidado y previsión. Está claro que hay una circunstancia fortuita donde no depende de las partes y que tiene que ver con el contexto económico que ha desatado un índice inflacionario que evidentemente con pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores que están en la formalidad, ni hablar para aquellos que están por fuera de la formalidad, que han salido del mercado de trabajo. Y esto ha originado una situación complicada en lo que era la relación entre partes, básicamente entidades financieras y quienes tomaron el crédito UBA. Y a partir de esto entiendo que debe haber algún mecanismo allí donde hay que trabajar. Hay diferentes opciones. Puntualmente, bueno, yo digo de Cobos porque en realidad ha sido como quien ha aparecido siempre solicitando las diferentes acciones y demás. Pero hay más de una decena de proyectos que están en la Cámara de Diputados. Y en estos momentos, a partir de la última reunión de comisión que hubo, hay un trabajo en comisión de asesores. Inclusive, bueno, han pedido nuevamente que se cite alguno de los bancos, pero ya los hemos charlado con ellos en alguna oportunidad, en la reunión de comisión. Otro de los temas importantes tiene que ver con los créditos UBA y para meternos un poco más en la información y ver cuáles son los proyectos presentados, cómo viene trabajando la Cámara de Diputados de la Nación, tenemos a nuestro compañero José que nos va a explicar en unas placas. Sí, justamente, bueno, vamos a uno de los temas que quedaron pendientes, justamente con la cuestión de los créditos UBA, los tomadores de créditos UBA, justamente que no es esta la placa, sino esto tiene que ver con alquileres. Sí. Exactamente. Pero bueno, recordemos que en la búsqueda de una solución, ¿en qué habíamos quedado? El 22 de marzo pasado, o sea, muy recientemente, se reunió un plenario de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda, que acordaron que los asesores siguieran analizando, trabajando en un acercamiento entre las 11 iniciativas que hay presentadas sobre el tema. Recordemos que este tema es una cuestión que, como bien decía el diputado Galimberti, lleva a Julio Cobos como caballito de batalla encabeza el tema de esta embestida por el tema de encontrar una solución para el tema de UBA. 11 iniciativas para créditos UBA, es y mucho, ahora ¿no? sí, justamente porque es un problema realmente que
involucra a un universo de 120.000 personas, más o menos. Y un tema que ya tiene varios años que viene con este conflicto, ¿no? Claro, varios años y 5 congelamientos, porque recordemos que es un tema que se puso en marcha a partir de 2016, 2017, con la gestión Cambiemos, pero bueno, cuando estalló la inflación, cuando la inflación no bajó lo que se esperaba y cuando por el contrario subió, sobre todo en 2018, impactó fuertemente en los tomadores del crédito. El tema y ahí por ejemplo, una de las cuestiones que se dice, por ejemplo, Julio Cobos, quien decíamos que es un poco la voz cantante de este tema, detalló que se otorgaron 75.000 créditos en 2017, 80.000 en 2018, esto lo dijo en la última reunión que hacíamos referencia recién, solo 9.000 en 2019. Tengamos en cuenta que bueno, ya había estallado el tema inflacionario, y 20.000 en el 2020. Me llama la atención este último número porque bueno, era en pandemia, justamente. Bueno, es un notorio incremento a partir de lo que había quedado en 2019, pero bueno, mucho menos de los 80.000 que se habían alcanzado en 2018. De todas maneras, también se hizo referencia en esas reuniones a que hay poca morosidad en el tema de los créditos UBA, pero también los otros dicen, bueno, lo que pasa que cuando hablamos de que vas a poder llegar a perder la vivienda, nada menos, entonces es lo último que dejás de pagar, obviamente. O sea, vendés lo que tengas que vender, pero no dejás de pagar. Por eso, claro, en orden de prioridad, la vivienda siempre termina siendo primero, ¿no? Es lo primero que hay que defender. Recordemos entonces, en definitiva, esto para llegar a esa reunión que se hizo el 22 de marzo, había habido un pedido. Fue una manera de apurar esa reunión, porque a lo largo del año pasado hubo numerosas reuniones en búsqueda de una solución. Hubo muchas reuniones informativas también, y hubo un intento de sesión que encabezó el diputado Julio Cobos, que había pedido una sesión para justamente el 22 de marzo. Sí. Lo habían acompañado 41 diputados de todos los sectores, y bueno, avanzaban con una sesión. En definitiva, terminó convocando, desde el oficialismo se terminó convocando a una reunión, a ese plenario para analizar el tema. Julio Cobos lo que quería era eso, justamente apurar el tratamiento del tema, porque en una sesión no hubiera prosperado obviamente nada. Sí. Lo que pasa en ese tipo de sesiones donde no hay dictamen, que la Cámara se pone en comisión para hacer lo que se tiene que hacer en comisión. En definitiva, como la comisión estaba convocada, el plenario, en definitiva, se apeló a ir a ese plenario y que terminaron acordando que se avanzara con el tratamiento en asesores para ver si se puede alcanzar una modificación en el tema de cómo se contempla los aumentos de las cuotas y ver eventualmente, originalmente se hablaba de establecer un fideicomiso para compensarlo. Lo que sea que se vaya a acordar, en definitiva siempre todos dicen, ojo, no sea cosa que por proteger a 120.000 afectados actuales se afecte a todo, definitivamente a todo el mercado crediticio, porque en ese caso sería que si se hiciera algo que los bancos no quisieran y en definitiva dijeran, podría perjudicar a los futuros tomadores de crédito. Así es. Claro. Así es. Eso es en definitiva lo que quedaron en tratarlo esto con asesores, avanzar en algo. Esto es muy difícil de establecer. Recordemos, hubo 5 congelamientos sobre este tema, 3 durante la gestión de Macri y 2 durante la gestión de Alberto Fernández. Y en definitiva, el problema del crédito, estos créditos funcionan en todo el mundo, pero no acá. ¿Por qué? Porque por el tema de la inflación. El tema de la inflación, en definitiva, que es lo que hay que solucionar. Y yo recuerdo, y siempre pongo ese ejemplo, en los tiempos en que se hablaba de establecer estos créditos UBA, recuerdo una charla, un reportaje que le hacían al presidente del Banco Provincia de ese momento, Juan Curuchet, que él decía en ese momento, le hablaba del tema inflacionario, obviamente, y dice las cuotas, ¿cuánto se me va la cuota si hay un 25% de inflación? ¿Y cuánto va? Que era lo que había en ese momento. Claro. Y él decía en ese momento, bueno, al final terminó cansado y dijo, miren, si la inflación es por arriba del 25%, ningún crédito funciona. Claro. Y que es lo que
en carne propia palparon estos 120.000 Que dicho y hecho afectados. fue lo que terminó pasando, ¿no? Con toda esta gente que terminó, bueno, tomando un crédito para la vivienda propia y luego se terminaron dando cuenta en una situación tremenda, ¿no? Bueno, y nosotros llegamos al final del programa. José, muchísimas gracias por acompañarnos todos los días. Y nosotros nos despedimos y nos volvemos a encontrar mañana a las 18 horas, como siempre, aquí por la pantalla de Diputados Televisión. Adiós. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos. Es un proyecto que suscribimos 18 de los 19 diputados nacionales en la provincia de Santa Fe con la idea de poder preparar a la justicia federal para el sistema acusatorio adversarial que impone nuestro nuevo Código Procesal Penal. No solamente prevé jueces de garantía, fiscales, defensores que van a tener un rol preponderante en la nueva dinámica del sistema, sino inclusive también corrige algunos desfasajes históricos. 47 años del golpe cívico-militar, queríamos recuperar un poco uno de los testimonios que da una de las sobrevivientes de la dictadura, que es una de las que presenta uno de los pedidos de juicio político en su caso particular contra el presidente de la Corte, Horacio Rosati. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. Tenemos este desafío de la izquierda, marcar. ¿Por qué? ¿Cómo se genera empleo genuino? Venimos insistiendo. Reducir la jornada de trabajo a 6 horas, 5 días a la semana, sin afectar el salario, obviamente, para repartir las horas entre ocupados y desocupados. Que el salario mínimo cubra el costo de la canasta familiar. Lo que se logró esta semana es producto del enorme esfuerzo que hace la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, para obtener consensos en el abordaje de los temas. También, obviamente, nuestro presidente de bloque, Germán Martínez. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Hay una carta, una convención americana de los derechos humanos y la penalización del aborto, la penalización absoluta del aborto es contraria a los derechos que reconoce la convención. Entonces nosotras aspiramos a que la Corte
le diga al Estado de El Salvador: usted no puede seguir aplicando una legislación y unas políticas que son contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos. Las personas con discapacidad estamos o invisibilizadas, a veces infantilizadas y otras veces consideradas como incapaces. Entonces, lo que no se termina de considerar, por eso es tan importante el decir somos personas con discapacidad, porque el ser persona indica que somos sujeto de derechos. Punto Género, lunes, 23 horas. ¿Cómo va a pagar? ¿Efectivo? ¿Débito? Pago lo que es justo. Hoy podés pagar como quieras, pero pagando siempre lo que es justo. Precios Justos es un compromiso entre todas y todos que nos permite desde la app avisar de faltantes e irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Esta medida va a traer orden en los precios y en las casas de cada familia. Bájate la app, escanea y conoce los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso.